agradecemos muchísimo por estar aquí en esta tarde. Son muy bienvenidos todos y todas a nuestro bootcamp, a esta clase abierta, donde van a poder vivir una experiencia de aprender cómo lo hacen nuestros desarrolladores y potenciar ese conocimiento de habilidades técnicas en TI. De verdad que es un gran placer tenerlos con nosotros en este evento. Me gustaría que pusieran ahí en el chat de qué ciudad nos acompañan, de dónde vienen, que levanten manitos los que ya están en el bootcamp o conocen algo del bootcamp. De Medellín, Laura, de Armenia, de Bello, Popayán, qué bueno, Bogotá, Medellín, Sergio desde Envigado, estamos cerquita, Tuluá, Tunja, Cartagena, qué rico ese calorcito. Juan Esteban y Daniel ya hacen parte del bootcamp, muchas gracias. Bueno, súper, qué rico de verdad tenerlos aquí. Mi nombre es Ángela Vizcaya, yo soy líder de experiencia en el bootcamp y voy a estar acompañando hoy a Ana María en este Open Class. Ana María es formadora front de nuestro bootcamp. Ella es desarrolladora full stack especializada en front-end con más de 8 años de experiencia, de los cuales 4 de ellos ha generado código para la apps de una de las empresas más conocidas en Latinoamérica, Rock Content. Anita, te doy la bienvenida. Mil gracias por participar, mil gracias por tu experiencia, mil gracias por disponerte para estar aquí este ratico con nosotros, con estas personas que están interesadas en conocer qué es el bootcamp. Qué rico compartir de tu experiencia, qué rico compartir contigo. Y bueno, todos muy bienvenidos. Daniel del Bootcamp de Backend, Rico Caña, súper bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Angelita, por tu presentación. Muchas gracias, Macaya, también por la invitación de estar aquí con ustedes hoy. Y muchas gracias a todos los chicos por asistir hoy a este Open Class. Como ustedes vieron, pues, en toda la publicidad que se hizo, ay, disculpen la bulla de los perros que hasta ahora se alborotan, pero bueno. Sí, el fondo del Open Day, sorry, Diego. No me mandaron el del Open Class. Bueno, voy a compartir pantalla. Como ustedes ya vieron pues en toda la publicidad que se hizo sobre el evento, vamos a hablar hoy un poquito sobre las bases de datos. Entonces voy a compartir pantalla. Estoy siempre atenta a sus mensajes en el chat. No duden en preguntar si tienen pues alguna duda al respecto de lo que estoy hablando. Si quieren pues ir participando por los comentarios, me pueden dejar ahí que yo estoy leyendo paralelamente. Listo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, súper bien. Sí. Listo. Bueno, chicos, entonces, bienvenidos entonces a esta presentación sobre base de datos. Les voy a mostrar más o menos lo que tenía preparado. Espero que nos dé tiempo con la ayuda del universo, que nos dé un tiempo para poder abordar todo lo que yo había preparado. Primero vamos a tener una pequeña introducción a lo que son las bases de datos. Vamos a ver entonces qué son las bases de datos relacionales y las no relacionales y cómo funcionan cada una, las principales diferencias entre ellas, ventajas, desventajas. Vamos a ver unos ejemplos pues en codiguito, cómo sería eso en la práctica y algunas conclusiones que ahí ustedes también pues podrán participar. Listo. Entonces vamos a la introducción. Listo. Angelita, los chicos van a tener acceso a la grabación, ¿cierto? Sí, van a tener acceso, la subimos a YouTube. Listo. Bueno, entonces vamos ya a empezar pues nuestro tema de hoy. Pequeña introducción a la base de datos. Listo. Resulta que cuando nosotros hablamos
de desarrollo web, nosotros estamos hablando, digamos, de un sistema que es compuesto por muchas partecitas, ¿cierto? En esta imagencita que yo les acabo de mostrar aquí, pues que les estoy mostrando en pantalla, está básicamente dividida, digamos, como en dos macrosistemas de cómo funcionan las aplicaciones web, ¿cierto? Está la parte front-end, que es todo lo que el usuario ve en su navegador y con lo que interactúa, y está la parte del back-end, que son donde se organizan los datos, se almacenan, donde se hace toda una lógica en relación a las reglas pues de la aplicación, y allí se trabajan muchísimas stacks, tecnologías, etcétera. Hoy en día también existen cargos, digamos, relativamente muy nuevos como el DevOps, que es un desarrollador también, digamos, operativo, operacional, que es el que también se encarga de las cosas de infraestructura, de esas integraciones de los servidores, etc. Y aquí también en esta parte del backend está incluida la base de datos, que no es más que el lugar donde vamos a almacenar todos los datos con los que estamos lidiando, ¿cierto? Esta base de datos, bueno, al fin y al cabo, toda base de datos está en un servidor, y un servidor es una máquina literalmente, un computador, un PC, pues una CPU. Un servidor es literalmente un lugar físico de la memoria donde se pueden guardar, ¿cierto? Hoy en día existen muchísimos servidores en la nube que no necesitan, o sea, no necesitan, entre comillas, un lugar físico donde tengan que estar almacenados, sino que se puede hacer de forma virtual en la nube. Y vamos a ver algunos detalles de más o menos algunas bases de datos que trabajan así, ¿cierto? Bueno, entonces, unas características muy importantes de la base de datos es que o sea, es un software, es una parte de este sistema que nos ayuda, o sea, está diseñado para que accedamos, gestionemos y manipulemos toda la información de forma muy eficiente. ¿Listo? Recuerden que estoy pendiente de los comentarios también. Listo. Entonces, vamos a ver más o menos esta diferenciacita entre los tipos de bases de datos. Resulta que, digamos que el primer planteamiento en el desarrollo web en relación a las bases de datos, o la más antigua por lo menos, fue esta parte de las bases de datos relacionales. Esta que está en la partecita izquierda que dice SQL, ¿cierto? Este modelo de base de datos se llama relacional porque es un modelo de tablitas que entre ellas se relacionan. Ahorita vamos a ver con más detalle cómo pasa esto. ¿Listo? Y más adelante en la historia nacieron las bases de datos no SQL, que son de varios tipos, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, podemos encontrar bases de datos tipo documento, podemos encontrar bases de datos tipo grafos, que por ejemplo las inteligencias artificiales las utilizan mucho, pues en el machine learning, bueno, todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial. Las bases de datos, por ejemplo, Key Value, que son las que utilizan de pronto algunas otras tecnologías como Amazon, por ejemplo, utilizan este tipo de tecnologías en sus servicios. Y también existe otro tipo de base de datos que se llama Column Store. ¿Listo? Ya vamos a ver las diferencias. Joan Peralta nos pregunta, MongoDB, ¿qué tipo de base de datos no SQL es? Es tipo document. ¿Listo? Y ya vamos a ver un poquito más o menos por qué es document. ¿Listo? Bueno, ¿por qué son importantes entonces las bases de datos cuando nosotros hablamos de desarrollo web? ¿Listo? Importante por tres cosas.
pues lo más básico y digamos como su tarea principal, que es el almacenamiento y la organización de los datos, ¿cierto? Esta organización pues ya va a depender del modelo que nosotros escojamos trabajar de la base de datos, sea relacional o no relacional, ¿cierto? Recordemos que relacional es sinónimo de SQL y no relacional es sinónimo de non-SQL, ¿listo? La segunda característica o pues una de las cosas, la segunda cosa más importante digamos, en todo esto de las bases de datos es la persistencia de los datos, ¿cierto? Cuando nosotros almacenamos y organizamos los datos, necesitamos tener la seguridad de que esos datos van a permanecer y que van a persistir en un periodo de tiempo, que generalmente suelen ser largos, ¿cierto? Y el acceso rápido y eficiente a esa información, ¿cierto? Entonces no es solamente que podamos guardar la información, sino que esta información persista en el tiempo sin ninguna pues modificación y que tengamos un acceso también rápido y eficiente a esa información. ¿Listo? Entonces ahí están como los tres pilares importantes de las bases de datos. Vamos a continuar entonces. Son 6. Vamos por la cuarta. Mantenimiento de la integridad de los datos, ¿cierto? También, digamos, tiene que ver un poco con la persistencia, aunque esto pues hace más referencia a la integridad de los datos como tal, ¿cierto? Que realmente pues no sufran ninguna modificación, que concuerden, a ver cómo explicarlo. Por ejemplo, si hablamos de una base relacional que vamos a hacer una verificación, por ejemplo, que el tipo de dato corresponda al dato que nosotros estamos queriendo guardar ahí y este tipo de cosas, ¿cierto? También tenemos soporte para operaciones complejas. También en ejemplo, la parte de las bases de datos relacionales tienen un propio lenguaje que es el lenguaje SQL y a través de ese lenguaje se pueden también realizar operaciones complejas. ¿Listo? Y tenemos también la escalabilidad y concurrencia, ¿cierto? La concurrencia hace referencia a la cantidad de accesos que podemos tener por un tiempo determinado, ¿cierto? Y la escalabilidad en cuanto nosotros podemos ir incrementando esos datos que ya tenemos, ¿cierto? Y no solamente en condición de registro, no solamente en la información que le entra, sino también la escalabilidad hace referencia a, si estamos hablando de bases de datos relacionales, va a hacer referencia también a cuántas tablas estamos utilizando y ahí cuántas más vamos a necesitar en el futuro. Y si estamos hablando de no relacionales, pues estamos hablando entonces de que escalabilidad podría referirse a propiedades que más adelante vamos a tener que añadir a un documento. Listo. Continuamos. Ahora sí, vamos entonces a entrar en detalle sobre estos dos tipos de bases de datos. Vamos a comenzar entonces con las bases de datos relacionales. Listo. Este es el, como les comenté ahorita, es el tipo más tradicional y que más se utiliza pues en el mercado y que digamos que históricamente pues trae como su bagaje, como trae pues como toda su experiencia a través de estos años, ¿cierto? Este modelo es, digamos, caracterizado por almacenar la información en las tablas, donde cada tabla consiste en filas y columnas. Ya lo vamos a ver más detalladamente. Los datos se organizan en relaciones y establecen vínculos entre diferentes tablas mediante claves primarias y foráneas. ¿Listo? Ahí pues coloqué como 3 imagencitas de las 3 bases de datos, digamos, más populares en el mercado, que son Postgres. Postgres es muy buena también porque permite también un manejo, digamos, muchísimo más amplio del lenguaje de SQL para hacer operaciones más complejas en relación a los datos.
MySQL pues también es súper conocido y Oracle también pues es bastante comercial, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito más detalladamente la estructura, ¿cierto? Acá tenemos una tablita, ¿cierto? Digamos, esta es la tabla empleados. Dentro de la tabla empleados, entonces tenemos columnas, ¿cierto? Que vendrían siendo estas verticales, inclusive yo creo que Zoom me deja dibujar, como para ir haciendo anotaciones, eso. Entonces, acá verticalmente tenemos todo lo que son las columnas, ¿cierto? Todas estas partecitas verticales serían las columnas. Y las partes horizontales, entonces, vendrían siendo las filas. ¿Listo? Entonces, básicamente, así están compuestas las tablas. Además, tenemos una clave o, digamos, un identificador por cada tabla. ¿Listo? Ese es muy importante también. ¿Aló? ¿Usted se acuerda de las Hola, hijas? Michelle, ¿te puedes mutear, por favor? Sí. Hicieron. Gracias. Listo. Entonces aquí tenemos una estructura más detallada. Pues obviamente en esta parte, en esta partecita, digamos que es una ilustración de cómo nosotros tenemos en nuestra cabeza como una imagen de una tabla, ¿cierto? Pues todos hemos trabajado con Excel en algún momento, digamos que tiene alguna semejanza. Pero ya cuando nosotros pasamos de hecho a modelar tablitas, se van a ver más o menos como esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos una tablita clientes que tiene a su vez su identificador, ¿cierto? Que es el ID del cliente. Y tiene, pues ahí vamos a enumerar las propiedades que tiene el cliente, ¿cierto? Entonces, en este caso, nombre, dirección, teléfono. Y cliente, entonces, ahora estábamos hablando también de relaciones, ¿cierto? Que se vinculan tablas entre ellas a través de sus claves principales, que en este caso son los identificadores, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver una relación entre las tablas. Por ejemplo, un cliente, voy a ver si consigo rayar. Acá tenemos cómo se relacionan las tablas entre ellas. Entonces, un cliente puede tener infinitas facturas, ¿cierto? Esa es la forma de relacionarse. Acá, por ejemplo, una factura puede tener múltiples ventas, por ejemplo, pues en la forma en que está modelado acá. Un proveedor puede tener múltiples productos. Listo. Entonces, recapitulando la parte de... acá está pues un poquito más explicado, pero recapitulando toda esa parte de las bases de datos relacionales, tenemos entonces que son bases de datos que son representadas por tablas. Las tablas son compuestas por filas y columnas y existe una relación entre las tablas a través de sus claves primarias. No sé si acá podemos ver, por ejemplo, cuando existen este tipo de relaciones, entonces debemos incluir, bueno, acá no hay relaciones uno a uno, ¿cierto? Pero digamos que si existiera una relación uno a uno, por ejemplo, que un cliente solo pudiera tener una sola factura, entonces dentro del ID cliente yo debería tener el ID factura. De esa forma, digamos que conecto ambas tablas. ¿Listo? Acá está un poco más explicada entonces esa parte de las relaciones. Como les estaba comentando, existe una relación de uno a uno, ¿cierto? Que es cuando una tabla, también podemos pensar en una tabla como una representación virtual de algo real, ¿sí? En este caso estábamos representando un cliente y una factura, ¿cierto? Por ejemplo,
¿qué relación tiene un usuario con su número de teléfono? Por ejemplo, un usuario puede tener varios números de teléfono, pero un número de teléfono solo puede tener un usuario. ¿Listo? A pedido de nuestras personas en el chat, voy a dejar un momentico esta diapositiva, que está un poquito más ilustrada en las relaciones. Entonces acá pues podemos ver, ¿cierto? Esto pues indica múltiples o infinitas. Y acá pues se puede ver un poquito más la relación. Listo. Entonces acá pues es una explicacióncita más o menos de lo que les acabo de ejemplificar de un usuario y un número de teléfono, ¿cierto? Que yo como usuario puedo tener muchos números de teléfono, ¿cierto? Pero al contrario, por ejemplo, un número de teléfono solo puede corresponder a un usuario. ¿Listo? Y también existen relaciones de muchos a muchos. Entonces, por ejemplo, una factura puede ser de varios productos y un producto puede tener varias facturas. Entonces es como una relación bilateral de muchos a muchos. Si tienen alguna pregunta en relación a esto, me pueden escribir. ¿Listo? Aquí concluiríamos más o menos esta parte de las bases de datos relacionales. Ahora vamos a pasar entonces a las no relacionales. ¿Listo? Estas bases de datos son sistemas entonces de gestión de datos que difieren en su enfoque de almacenamiento y la recuperación de los datos en comparación con las que acabamos de ver. ¿Listo? A diferencia entonces de las relacionales, estas bases de datos utilizan modelos alternativos y flexibles que se pueden adaptar a diferentes tipos de datos. Como vimos ahorita en una de las primeras diapositivas, puede ser pueden ser de grafos, pueden ser de columna, ¿cómo es que se llama esa? La de las, como, algo de la columna grande, el que es por grafos, el que es por documentos, el que es por key value, en fin, listo. Vamos a detallar entonces esta parte de las bases de datos más enfocadas a documentos. Listo, que como nos preguntó el compañero en el chat, hace referencia a MongoDB o DB. Entonces, acá en esta imagencita pueden ver entonces ejemplificado un objeto JSON, ¿cierto? Para los que no saben qué es un objeto JSON, en programación nosotros representamos los objetos. Un objeto en programación es un concepto muy parecido a lo que acabo de mencionar como la tabla. Es, digamos, como la representación virtual de un objeto que existe en la realidad. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un objeto lapicero, ¿cierto? Yo empiezo a crear ese objeto lapicero y a decirle qué propiedades tiene, con qué valores, a través de unas llaves, ¿cierto? En este caso, estamos colocando pues unas propiedades, digamos, nada más ejemplificando la estructura del JSON. Estas son pues todas las propiedades que tiene este objeto y pues sus valores correspondientes. ¿Listo? Entonces este tipo de dato JSON es muy utilizado hoy en día en el desarrollo web, ¿cierto? Se convirtió como en el tipo de dato, se convirtió en el tipo de dato con el que más nos acostumbramos a trabajar. ¿Listo? Entonces las bases de datos no relacionales trabajan, por ejemplo, como MongoDB, trabajan con este tipo de dato que es JSON.
¿Listo? Por eso se llaman de tipo documento, porque son una, digamos, una colección, un conglomerado de objetos que al fin y al cabo están escritos en un punto JS, pues la mayoría de las veces, y al fin y al cabo eso viene siendo un documento. ¿Listo? Entonces más o menos por ahí va, digamos, como el significado pues de la palabra. También tenemos bases de datos que trabajan con tipos de datos XML, digamos que son menos comunes, pero existen. Y pues no les traje representación del XML porque realmente pues no es tan común, ¿cierto? Pero bueno, en eso consisten las bases de datos como enfocadas a documentos. ¿Listo? Tenemos también entonces la base de datos de columnas amplias o column store o white column. ¿Listo? Entonces, estos almacenan los datos en columnas en lugar de filas, lo que permite un rápido acceso a las columnas específicas de datos. Este enfoque es eficiente para casos de uso analíticos y de Big Data. ¿Listo? Ejemplos de bases de datos de columnas amplias incluyen, por ejemplo, Apache, Cassandra y Apache HBase. Una de las características también importante de estas bases de datos orientadas a documentos es que, digamos, como acabé de decir hace un minutico, son las que más utilizamos hoy en día, ¿cierto? Sobre todo para aplicaciones que no requieren, por ejemplo, tanto cálculo, que de pronto no se manejan, por ejemplo, valores monetarios, que no hace cálculos monetarios. Ahí las utilizamos más y utilizamos más, digamos, una base de datos más orientada a documentos. Como dice pues la diapositiva acá, este tipo de bases de datos es más orientada a Big Data. Y tenemos esta también, que es la base de datos clave valor, que es muy básica, ¿cierto? Es como, es un poquititico parecida a la del JSON, solo que, por ejemplo, una key, en este caso tenemos un key Belfast, ay, yo dejé esto acá, todo rayado. Tenemos este key Belfast, por ejemplo, ese key va a tener un value que a su vez va a ser digamos, un JSON o un objeto que está separado por comas. ¿Listo? Información separada por comas dentro de unas llaves. Estas, por ejemplo, son las que de pronto suelen utilizarse un poquito más en tecnologías orientadas a infraestructura. Como les dije al principio también, por ejemplo, Amazon utiliza esta estructura de datos o esta base de datos en sus, digamos, como en sus herramientas de DevOps o de despliegue, pues de sus herramientas de despliegue, ¿cierto? En sus servidores. Sí. Sí, creo que en Python se llaman diccionarios, por ejemplo, los JSONs. Sí, tienes toda la razón. Bueno, y tenemos entonces, por último, una base de datos tipo grafo, que como ustedes pueden ver acá, son nodos que se relacionan entre sí y van creando conexiones. Esta es pues el tipo de dato más utilizado en Machine Learning, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pues porque esto va conectando, digamos, una información con otra y así se van creando. Pues yo lo comparo mucho con las redes neuronales, pues, como hay un comentario medio ñoño, porque pues así es que se relacionan. Pregunta, ¿de qué manera se diferencian las tablas de columnas? ¿Cuáles son los beneficios de las columnas? Listo, tranqui. Ya te voy a mostrar. Voy a volverme un poquito a la de las columnas amplias. Mira acá, por ejemplo,
Acá, esta base de datos de columnas amplias, lo que hace es que tiene el nombre de la información o pues como el key o la clave con la que voy a almacenar la información y seguidamente en la siguiente fila de la misma columna tengo la información que quiero almacenar. Las tablas son compuestas por filas y columnas. Entonces, pues yo aquí voy a hacer nada más, bueno, voy a hacer estas. Y entonces lo que tenemos es que el nombre de la fila está acá, pero digamos que nosotros, o sea, tenemos todo un concepto de tabla aquí, ¿sí? Tenemos tabla, cada columna corresponde a un key, ¿cierto? Este es el key. Y todas esas informaciones están relacionadas con esta tabla que puede ser, no sé, un usuario, puede ser datos de un usuario, de un cliente, de una factura, de un producto, y todos esos datos están relacionados al concepto de la tabla. Listo. Acá como columna y como columnas amplias, digamos que no tenemos fila, ¿cierto? Acá los registros se guardan en cada fila. Es una fila para cada cliente, usuario o lo que sea que estemos guardando que le corresponde pues a cada uno, ¿cierto? En cambio acá, cada usuario o cada cliente o en fin, el objeto que sea que estemos representando se va a guardar en una columna, no en una fila. No sé si de pronto eso responde un poquito tu duda. Bueno, voy a continuar. Entonces, estábamos acá hablando sobre los grafos. Entonces, básicamente es esto. Esto es muy útil para Machine Learning. Por ejemplo, también modelar redes sociales o cuando ya son datos que ustedes, digamos, sea un desarrollo de una aplicación que va a tener que intercambiar muchísima información entre sí. Ahí podemos utilizar muchísimo mejor los grafos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre las bases de datos relacionales y no relacionales? Una de ellas es la estructura de los datos. ¿Listo? ¿Cómo así estructura de los datos? Si ustedes se fijan en las relacionales, tenemos toda una estructura grandísima de tablas que nos hacen esas representaciones de los objetos con sus propiedades. Ahí tenemos esa estructura, ¿cierto? Entonces, digamos, haciendo esta comparación de la estructura de datos, las relacionales tendrían un fuerte en este ámbito, ¿cierto? Serían más estructuradas y las no relacionales serían menos estructuradas porque, por ejemplo, en el modelo JSON podemos agregar a cualquier momento otra propiedad sin ningún problema, ¿cierto? Obviamente que en el backend se intentan hacer validaciones para que esa base de datos no se vaya con información, digamos, basura a ser guardada, ¿cierto? Sino que el backend y todo eso que se procesa antes de enviar los datos como tal a la base de datos van a limpiar para que pues, se guarden sin ningún dato basura por ahí. Pero entonces, esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es la escalabilidad. Escalar, por ejemplo, una base de datos relacional es más complejo que escalar una base de datos no relacional. ¿Listo? La flexibilidad del esquema hace un poquito de referencia también a esta parte pues, de la estructura. Esperen un segundito, yo coloco esto por aquí.
Listo. Entonces, está más o menos pues como ligado a la estructura de datos, ¿cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un cliente que tenga nombre, teléfono y dirección, ¿cierto? En la base de datos, en la estructura, no tengo tanta flexibilidad para adecuar esas propiedades como si tengo esa flexibilidad en las no relacionales. ¿Listo? En las no relacionales yo sí puedo tener un objeto JSON con nombre del cliente, teléfono, dirección y fácilmente tengo pues una flexibilidad muy amplia de introducir otra propiedad del cliente. Listo. La cuestión de la velocidad y el rendimiento. Las bases de datos relacionales son conocidas por su capacidad para realizar consultas complejas y transacciones ACID. Ahí les dejé la sigla. ACID corresponde a atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Entonces, las bases de datos relacionales están optimizadas para mantener la integridad de los datos y garantizar esa coherencia entre ellos. Por otro lado, entonces, las bases de datos no relacionales, al tener esas estructuras de datos más flexibles, como acabamos de hablar, pueden ofrecer un mejor rendimiento en escenarios muy específicos. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, buscando... ay, no se me viene ningún ejemplo en la cabeza. Lo voy a decir general. Las bases de datos no relacionales que son orientadas a documento son mucho más fáciles de encontrar información, que es información en general más de texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para trabajos con blog posts, para, no sé, almacenar información que es de mucho texto y buscar esa información entre esos documentos, es mejor las bases de datos no relacionales. ¿Listo? Y también las no relacionales son más, digamos, tienen un uso también mucho más eficiente para Big Data. ¿Listo? Y ahora, que me quedan 10 minuticos, les quiero mostrar entonces cómo sería la implementación de ambas bases de datos. Listo, hice la implementación de una base SQL muy basiquita en JavaScript y una implementación con MongoDB también en JavaScript con Express. Listo. Nos dice el compañero en el comentario, un ejemplo de escalabilidad es tablas versus columnas. Es más fácil englobar información existente en nuevas columnas e intercambiar columnas internas dentro de una familia de columnas que la base de datos SQL, que tiene menos espacio de modificación. Ah, es una pregunta. Está complicada. Déjame, yo voy a mostrar la implementación y ya analizamos tu pregunta. Listo. Entonces yo tengo por acá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde le guardé documentos? Esperen un principio, yo voy a buscar el proyecto para poderlo abrir y mostrarles aquí, base de datos, Mongo. Les voy a mostrar primero la de SQLite y les voy a mostrar pues como su funcionamiento. Espérenme un minutico, yo ahora acá. Acá pueden ver un poquito la estructura del código. Yo muevo esto para acá. Muevo esto para acá. Listo. Pues en realidad es
una aplicacioncita muy básica, ¿cierto? Solo tengo una .js donde hice pues es el ejemplito, ¿listo? Entonces acá tenemos la importación de la librería Express, que es la que generalmente se trabaja en JavaScript en la parte del servidor, y tengo la importación entonces de la base de datos SQLite. Hoy en día ya todas esas bases de datos tienen pues sus respectivas librerías para que sean instaladas en la parte del back. Listo. Acá estoy inicializando pues la aplicación y escuchándola en el puerto 3000. Tengo acá entonces como la inicialización de la base de datos, ¿cierto? Voy a crear una nueva instancia del SQLite 3 y le voy a decir pues que almacene en memoria por el momento. Listo, pues todavía no tenemos desplegado en un servidor. Esta instancia tiene un método que se llama serialize, que es el que nos va a ayudar a correr los comandos SQL. Entonces, por ejemplo, en este pedacito de código tenemos ya la implementación del código SQL, que es básicamente pues unas instrucciones muy simples, ¿cierto? En este caso estamos diciendo, crea una tabla usuarios, el cual va a tener un ID y un nombre, ¿cierto? El ID va a ser de tipo entero y el nombre va a ser de tipo texto. ¿Ok? Y en consecuencia, pues seguidamente vamos a decirle también que nos corra este codiguito donde le estamos diciendo insert into, o sea, pues como adicione a los usuarios que tienen pues ID y nombre con los valores que le estoy pasando acá. ¿Listo? Como los valores que le va a pasar a continuación. Aquí le paso los valores. Y aquí esto ya es una implementacióncita de Express como tal, que es una rutica que va a ser users, donde voy a traer, esto también es lenguaje SQL, pues selecciona todo de la tabla usuarios. ¿Listo? Y acá, pues, si falló la obtención de los datos, le decimos ese error, y si no, nos va a mostrar los datos. ¿Listo? Entonces vamos a correrla. Esta aplicacióncita se corre pues de forma muy facilita. Vamos a decirle node.js. Ya se inicializó entonces en el puerto 3000. Yo le voy a abrir acá y ya voy a pasar. Así ya se va a abrir ahí también. Acá, eso está en... Como está en pantalla completa, no se ve el browser. Acá entonces le damos /users, que fue la rutica que nosotros implementamos acá, ¿cierto? Acá /users. Y acá entonces ya nos sale un objeto JSON, pues a pesar de que es una base de datos relacional y que toda su estructura es por tablas, igual nosotros acá, desde el backend, ¿cierto? Le decimos que nos devuelva la información en formato JSON. ¿Listo? Bueno, entonces ese es ejemplito muy básico de la base de datos relacional. Déjenme ver si hay algún comentario por ahí. No, listo. Ahora vamos entonces al de Mongo. Listo. Vamos a ver el de la base de datos no relacional, que es también un poquito parecido. Las implementaciones en realidad pues no cambian mucho. Con Mongo, ya entonces yo estoy utilizando un clúster virtual, ¿cierto? Si ustedes entran a MongoDB, pues a la página de Mongo, ahí les muestran la información. Mongo les permite a ustedes tener un clúster gratuito
por cuenta. ¿Listo? Entonces acá estoy utilizando un clúster gratuito de Mongo, que es donde él va a guardar pues las informaciones de la base de datos. Acá nosotros lo mismo, instalamos Express para correr la aplicación y utilizamos la librería Mongoose, que es la que corresponde a MongoDB. Pues en realidad hay varias que se pueden utilizar, pero Mongoose es como la más utilizada hoy en día. Inicializamos la aplicación, escuchamos el puerto 3000 y acá con la instancia de Mongoose vamos a hacer esa conexión a el clúster. Esta URL que yo estoy colocando acá es la URL que me dio allá mi clúster virtual. ¿Listo? Yo pues les súper recomiendo que vayan y le den una miradita a MongoDB, a la página, creen un clúster. Yo les puedo pasar también este archivito por el chat para que ustedes si quieren lo corran. Como les digo, es muy basiquito. El package.json en teoría solo tiene Express, no, no. Express y Mongoose. O sea, literalmente solo tiene 2 dependencias. Que igual se las va a pedir pues cuando ustedes intenten correr. Sí. Ya mismo se los voy a pasar. Les voy a pasar entonces el de SQLite y el de Mongo. Listo. El primero es el de SQLite y el segundo es el de Mongo. Listo. Entonces acá estamos haciendo la conexión a través de esta librería Mongoose con la URL del clúster correspondiente y pues unas configuracioncitas iniciales, ¿cierto? Acá verificamos pues que esa conexión haya sido exitosa. Listo. Como acabamos de ver en una de las ventajas y desventajas, ¿cierto? O de las diferencias, la flexibilidad de esquema, por decirlo así, de las bases de datos no relacionales es muy amplio. Entonces yo les dije, a través del backend y de toda esa lógica que se hace, el tratamiento que se le hacen a esos datos en el backend, se puede restringir para que no vayamos a mandar información basura a la base de datos como tal. Listo. Entonces aquí definimos un esquema en el que solo vamos a tener nombre y edad. Listo, eso es lo único que vamos a coger de lo que nos manden. Aquí vamos a crear, digamos, el usuario, ¿cierto? Que sería como ese modelo principal donde se van a ingresar todos los registros de este objeto. Y acá entonces estamos creando 2 ruticas, ¿cierto? Estamos creando una rutica para traer los usuarios y una rutica para guardar usuarios. ¿Listo? Voy a borrar esto acá. Y vamos a correr entonces esta aplicación. Entonces vamos a la terminal. Ah, pero esperen que yo tengo otra, la otra que está corriendo. Ah, esto no es. Y esta la voy a cerrar para que no me interfiera el puerto. Y acá lo mismo, node.add.js. Listo. Entonces ahí está corriendo. Para las personas que nunca han tenido de pronto interacción con nada del backend, como el backend y el frontend difieren mucho en que el front, yo puedo ver inmediatamente lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces yo trabajo con todos los elementos visuales. El back no tiene, digamos, esa facilidad, ¿cierto? Porque, digamos, en este ejemplito del back estoy creando ruticas. Entonces existe una herramienta, en realidad existen varias plataformas que hacen esto que les voy a mostrar. La que yo utilizo se llama Postman, ¿listo? Pero también hay otras como Insomnia, como, ve esto que está corriendo. Le dio la loquera. Hay otras como Insomnia que hacen pues como exactamente lo mismo, pero pues yo
Ya tengo acá instaladita Postman. Listo. Entonces acá, Postman es una herramienta que me ayuda a verificar o a testear las rutas que yo hago desde el backend. Listo. Entonces vamos a decirle que nos haga una llamada post a users y en el body, entonces, le vamos a decir que le vamos a enviar información en forma de JSON. Aquí vamos a poner nombre, Ana Ramírez. Y edad, bajémonos un añito. Entonces aquí yo voy a enviar este dato y me dice que el usuario ha sido agregado exitosamente. Entro entonces a esta partecita, ¿cierto? Todo esto es sintaxis de la librería Mongoose. Listo. Acá también hacemos la segmentación de nombre y año. Por ejemplo, como ustedes ven que yo puedo aquí enviar cualquier cosa, digamos que yo envíe, no sé, phone, ¿sí? Digamos que yo envío 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y pongámosle Ana Ramírez 5 para que identifiquemos a cuál le correspondería. En este caso dice que el usuario se agregó exitosamente, pero como nosotros tenemos esta lineecita acá, que estamos solamente cogiendo nombre y edad, solo nos va a guardar nombre y edad a pesar de que yo ya he pasado un teléfono. Entonces, si en vez de un post hacemos un get, nos deberían salir todos los usuarios que hemos registrado. Entonces, si vemos acá, Ana María Ramírez 5, que también le pasamos el phone, no lo guardó porque desde el backend nosotros hicimos esa segmentación. Listo. Digamos, esa desventaja de las bases de datos no relacionales tiene que ser compensada entonces con bastante esquema, un esquema más fuerte desde la parte del backend. Bueno, chicos, creo que alcancé a transmitirles todo lo que les quería transmitir. Así muy rápidamente, espero que les haya gustado. Ahí tienen a disposición la grabación y ya los dejo con Angelita. Muchas gracias, Bueno, Ana muchas María. gracias por tu presentación. Cuéntenme, chicos y chicas, cómo les pareció. Pueden escribir ahí en el chat retroalimentaciones, un poco de lo que conversamos y te doy las gracias. Bueno, diferencias entre bases de datos relacionales y no relacionales, cómo usarlas de una manera eficiente. Hiciste también, Anita, ejercicios prácticos pues, que les permitió a los participantes aprender de una manera un poco más detallada acerca de cómo implementar esas bases de datos y les compartiste también herramientas súper valiosas para las implementaciones, así que muchísimas gracias, esperamos que haya sido de todo, de mucho aprendizaje para ustedes. Para aquellas personas que no están en el bootcamp, pues súper bienvenidos a nuestro proceso. El bootcamp es una plataforma y es un modelo de empleo para el sector de la tecnología y lo que buscamos son esas personas que tienen un alto potencial para poderlos conectar entre las necesidades de las empresas de tecnología y sus propias necesidades. El entrenamiento, para que lo tengan presente, es absolutamente y 100% virtual, es intensivo durante 4 meses. Nuestro aprendizaje es basado en retos reales de la industria, entonces nos permite estar a la vanguardia y realmente poderlos preparar a ustedes para enfrentar a ese mundo laboral. Dentro de nuestro bootcamp, uno de los factores diferenciadores que tenemos es que no solamente nos interesa la parte técnica, sino que también estamos súper interesados en que desarrollen o en fortalecer más bien esas habilidades para la vida y habilidades para la empleabilidad. Y esas habilidades para la vida, pues esperamos que sean
habilidades que les permitan realmente responder a esos cambios y a esos desafíos que se podrían enfrentar en el mundo TI. Dentro de nuestros indicadores les cuento que la semana pasada llegamos a certificar 400 personas en nuestro bootcamp. Eso de verdad para nosotros es un privilegio y es una fiesta poderles compartir esto. Dentro de esas personas, el 80% de las personas que se certifican con nosotros, a partir de los 6 meses después del entrenamiento, después de que se certifican, hacen inserción laboral. Así que si ustedes están interesados en entrar a nuestro bootcamp, en participar con nosotros, les dejo por aquí un enlace donde se pueden inscribir, donde pueden dejar sus datos y nosotros vamos a estar en contacto con ustedes, aquellos que realmente quieran llevar su vida profesional a otro nivel. Eso es todo. De verdad que les agradecemos mucho. En el chat habían, te preguntan, Ana, que dónde pueden ver los scripts. Listo. Me los acabo de mandar en el chat también, listo. Ah, perfecto. Listo. Súper. Muchas gracias. Si de pronto tienen alguna inquietud, comentarios, sugerencias, el momento que lo dejen en el chat. Y de verdad, si están interesados en participar con nosotros, son muy, muy bienvenidos a nuestro bootcamp a través del enlace que les acabé de compartir. Es importante también, aunque aquí vi varias personas de front y de back, pues es muy importante también contarles que nuestro entrenamiento técnico tiene dos frentes: el desarrollo web frontend, que es esa parte, es la parte de ese programa o de ese dispositivo a la que el usuario accede directamente. Son todas las tecnologías de diseño, de desarrollo que corren por el navegador. Y hay unas competencias técnicas que usted pueden desarrollar durante los 4 meses. Y por otro lado está el entrenamiento backend, que es esa capa de acceso a datos de un software o de cualquier dispositivo y que no es directamente accesible a los usuarios, sino que está por detrás, lo que no vemos nosotros en esa interfaz. Para poder acceder al bootcamp, deben pasar por un proceso de admisión, un proceso de selección. Ese proceso de selección consta de unas competencias que nosotros evidenciamos a través de un test, que es nuestra plataforma es Test Gorilla, la que utilizamos para hacer esa validación, y una entrevista psicosocial. Si pasan esos 2 filtros, entran, hacemos una legalización de documentos y entramos al módulo de fundamentos web, donde se ven conceptos básicos de programación durante un mes, y los siguientes 3 meses ya es un poco de profundización en el entrenamiento, en las tecnologías que hayan elegido. En ese proceso también vemos fortalecimiento de habilidades para la vida, fortalecimiento de habilidades para la empleabilidad durante esos 4 meses, y una vez se certifican, empiezan su proceso de intermediación laboral. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. De verdad, si están interesados, por favor, déjenos sus datos nuevamente. Les comparto el link donde se pueden inscribir y estamos para servirles siempre. Muchas gracias por su tiempo. Ana, muchas gracias por tu experiencia, por tus conocimientos, por tu disposición. Y aquí estamos para servirles a todos en lo que necesiten. Muchas, muchas gracias y que tengan feliz noche.